Vamos con otro vídeo donde vamos a corregir el análisis sintáctico de 3 oraciones simples. Son estas oraciones que veis en pantalla. Vamos a trabajar el complemento directo y el complemento indirecto, además de la prueba de la concordancia. Y bueno, también pensaremos en los argumentos que selecciona cada verbo y veremos la posición. Vamos con la primera oración. El entrenador sustituyó a Rubén, la vieja leyenda del equipo. En primer lugar, identificamos el verbo, sustituyó. Vamos a pensar en qué argumento selecciona el verbo sustituir para que su significado sea completo. Necesitaremos alguien que realice esa sustitución, alguien o algo que sea sustituido y también alguien o aquello por lo que se sustituye. Y en la voz activa, quien realice la sustitución será el sujeto, quien es sustituido será el complemento directo y aquello por lo que se sustituye será complemento de régimen verbal. Al menos en un contexto como el de esta oración, porque si dijéramos la stevia sustituye el azúcar, la stevia sería sujeto. Ya sabéis que los argumentos no tienen por qué ser absolutos para cualquier contexto, sino que se trata de completar el significado del verbo en el contexto que estamos analizando. Aquí en esta oración no aparecerá el complemento de régimen verbal de manera expresa, pero si el entrenador ha sustituido a Rubén, lo habrá tenido que sustituir por alguien. Aunque aquí seguramente solo nos interesa reflejar que Rubén ha sido sustituido porque generalmente juega todo el partido o por el motivo que sea. Bueno, vamos con el análisis. Tenemos el verbo sustituir y aparece en singular, así que para hacer la prueba de la concordancia lo pasamos a plural. El entrenador sustituyeron a Rubén, la vieja leyenda del equipo. Lo que ha dejado de concordar es el entrenador, que tendríamos que decir los entrenadores. Por tanto, el entrenador es el sujeto. Lo marcamos en la oración y ponemos que el resto es predicado verbal. En el sujeto indicamos el modificador y el núcleo y pasamos al predicado. El verbo es el núcleo. Vamos a buscar el complemento directo. Pero vamos a pronominalizar a Rubén, la vieja leyenda del equipo, a ver qué pasa. Podemos decir el entrenador lo sustituyó, pero también podemos decir el entrenador le sustituyó. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en algunos casos el leísmo está admitido y además de complemento indirecto puede funcionar también como complemento directo. Entonces en este caso podemos decir tanto le sustituyó como lo sustituyó. Por eso, y porque el leísmo a veces se nos escapa independientemente de que sea un caso admitido por la norma o no, yo recomiendo siempre que tratemos de reemplazar los sintagmas por sintagmas en femenino y en plural. Por ejemplo, en vez de a Rubén, podemos decir a Noa y Steffi. Así nos resultará más fácil la pronominalización. Ahora tendríamos dos opciones. El entrenador la sustituyó o el entrenador les sustituyó. Si la correcta es la primera, sería complemento directo, y si la correcta es la segunda, complemento indirecto. La segunda es agramatical, pero es probable que no lo tengáis claro del todo por la influencia del leísmo, como decíamos antes. En este caso, tenemos también la opción de pasar la oración a pasiva. Podemos decir Noa y Steffi, las viejas leyendas del equipo, fueron sustituidas por el entrenador. Y en este caso, si hacemos la prueba de la concordancia, vemos que este sintagma nominal es el sujeto de la oración pasiva. Y como ya sabemos, el sujeto de la oración pasiva es complemento directo en la oración activa. Así que vamos a la oración y ponemos todo el sintagma como complemento directo. Bueno, aquí lo estamos viendo con Noa y Steffi, pero recuperamos la oración original y lo indicamos ahí. Y con esto ya tenemos todas las funciones sintácticas de la oración. Nos queda completar el análisis del sintagma preposicional que funciona como complemento directo. Ponemos la preposición como núcleo y lo demás como término. Y luego en el sintagma nominal, Rubén es el núcleo y todo lo demás es una posición explicativa. Esa posición es además un sintagma, así que ponemos que leyenda es el núcleo, la es modificador, vieja es complemento del nombre y del equipo también es complemento del nombre. Deshacemos la contracción para separar la preposición y el artículo y ponemos que la preposición es núcleo y lo demás término. Y por último, modificador y núcleo. Vamos con la segunda oración. ¿Le habías entregado la autorización al profesor? Buscamos el verbo, tenemos el pretérito pluscuamperfecto indicativo del verbo entregar, un tiempo compuesto. Es importante que no se os escape que es un tiempo compuesto y que marquéis todo como núcleo del predicado. Vamos con los argumentos del verbo entregar para que su significado sea completo. Necesitamos alguien que entregue algo, necesitamos también ese algo que se entrega y por último alguien que reciba la entrega. Y en la voz activa, como es el caso de esta oración, serán sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Que esto no lo tenéis por qué saber, lo podéis averiguar analizando la oración. Hacemos la prueba de la concordancia para averiguar el sujeto de la oración. Como el verbo está en singular, lo pasamos a plural. Y no hay nada que haya dejado de concordar porque el sujeto está elidido. Aquí el sujeto es vosotros y en la oración original será tú. Así que vamos a la oración original y marcamos el sujeto tácito. Sujeto tácito, sujeto elidido, sujeto elíptico, sujeto omitido, todo lo mismo. Y todo lo demás lo marcamos como predicado verbal y, como habíamos dicho antes, marcamos el verbo como núcleo. Ahora, para averiguar el complemento directo y el complemento indirecto, en caso de que los haya,
podemos probar a pronominalizar el predicado mediante esos pronombres, de directo e indirecto. Aquí tenéis los pronombres que pueden ser complemento directo o indirecto, pero es importante que los dominéis. Entonces, ¿cómo podemos pronominalizar este predicado? Pues podemos decir se la habías entregado. Ahí ese se designa al profesor y el pronombre la designa a la autorización. Acordaos de que los pronombres le y les, cuando aparecen delante de lo, la, los y las, se convierten en se. Entonces, el pronombre se es complemento indirecto y el pronombre la es complemento directo. Así que lo reflejamos en la oración original. Como veis, el complemento indirecto aparece duplicado. En este caso, al pronominalizar esta oración, creo que podéis identificar fácilmente los dos complementos, pero si no, podemos buscar esos sintagmas en femenino plural que decimos siempre. En vez de al profesor, podemos decir a ellas y tendríamos que decir les, que es siempre complemento indirecto. Y podemos cambiar la autorización por un femenino plural. Aquí, como ya tenemos la autorización en femenino, podemos decir las autorizaciones. Y ahora, si pronominalizáramos esta oración, nos quedaría se las habías entregado. Pero vamos, es similar a la pronominalización que habíamos hecho antes, así que probablemente ya os quedó claro antes qué función sintáctica desempeñaba cada sintagma. Si necesitáis aseguraros, ya sabéis que podéis pasar la oración a pasiva. Y si hacéis la prueba de la concordancia, veis que el sujeto es la autorización. Y como el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa, confirmamos que se trata del complemento directo en la oración original, mientras que el complemento indirecto sigue siendo indirecto en la voz pasiva. Así que volvemos a la oración original y marcamos el complemento directo, el pronombre personal átono que funciona como complemento indirecto y el sintagma preposicional que funciona también como complemento indirecto. Y ya nos queda simplemente completar los sintagmas por dentro. En la autorización ponemos modificador y núcleo y en al profesor separamos la preposición del determinante y ponemos núcleo y término. Y por último, modificador y núcleo y ya está el análisis completo. Y nos queda la última oración. Dani Carvajal detuvo a Musiala. Buscamos el verbo, tenemos el pretérito perfecto simple del verbo detener. Vamos a pensar en qué argumento selecciona el verbo detener para que su significado sea completo. Necesitamos alguien que realice esa detención y alguien o algo que sea detenido. En la voz activa, el que detiene es el sujeto y el detenido el complemento directo, pero si no lo sabemos, lo podemos averiguar a partir del análisis. Hacemos la prueba de la concordancia para asegurarnos del sujeto. Ponemos Dani y Carvajal detuvieron a Musiala, y para que vuelva a concordar con el verbo tendríamos que decir ellos. Así que ellos será el sujeto. Lo ponemos en la oración principal e indicamos que el resto es predicado verbal. En el sujeto, como es un nombre propio, ponemos que todo es el núcleo, y en el predicado indicamos que el núcleo es el verbo. Ahora podríamos dudar sobre si a Musiala es complemento directo o indirecto. Si probáramos a pronominalizarlo, podríamos decir Dani Carvajal lo detuvo y Dani Carvajal le detuvo. En los dos casos sería gramatical porque es un leísmo admitido por la norma. Entonces, aquí otra vez yo recomiendo que lo reemplacéis por un sintagma femenino plural. Podríamos decir Dani Carvajal detuvo a ellas. Y ahora, al probar a pronominalizar, nos quedaría Dani Carvajal las detuvo o Dani Carvajal les detuvo. Si tenéis claro que lo correcto es las detuvo, ya sabéis que es complemento directo. Si no, podéis probar a pasar la oración a pasiva. Musiala fue detenido por Dani Carvajal. Y aquí hacemos otra vez la prueba de la concordancia, confirmamos que Musiala es el sujeto y como el sujeto de la oración pasiva es el complemento directo de la oración activa, ya estamos seguros al 100% de que a Musiala es complemento directo. Así que lo marcamos en la oración original y nos queda simplemente completar que la preposición es el núcleo del sintagma preposicional y que el sustantivo es el término. Y ya tenemos las tres oraciones analizadas. Espero que hayan ido bien los análisis, pero sobre todo espero que el vídeo os haya ayudado a resolver las dudas que os hayan podido surgir. Nos vemos en el próximo vídeo.